Bueno, y diferentes reacciones se han dado a conocer en relación a esta decisión de la Corte de Constitucionalidad y de hecho pues hoy tenemos a un analista experto en el tema para poder conocer también otros fragmentos de esa decisión. Así es, Axel, nos acompaña Julio Talamonti, por supuesto, experto en este tema y que le ha dado seguimiento a esta noticia desde el domingo que se ha hecho pública. Y es momento de analizar esta resolución que ha dado a conocer la Corte de Constitucionalidad y qué mejor que hacerlo en manos de un experto. Bienvenido, Julio Talamonti, es un gusto tenerlo en este espacio y a esta hora. Muchísimas gracias, Alejandra, Axel, televidentes de Todo Noticias. Bien, hemos visto precisamente, y ustedes lo han dado a conocer de muy buena manera, cómo la Corte de Constitucionalidad ha resuelto en definitiva un amparo. La gente se preguntará en casa qué amparo, bueno, el que presentó específicamente el señor Procurador de los Derechos Humanos en favor de que fuese dejado sin objeto el hecho de la declaración de non grata hecha por el señor Presidente Constitucional de la República. Y hasta ahí pareciera que aquí termina todo. Ahora, antes de hacer un análisis muy rápido, yo les pregunto a ustedes, Sandra y Alejandra, ¿creen que va a pasar algo más, que hay algún otro tipo de escenarios posibles? Porque probablemente de eso quisiera conversarles en esta noche. Bueno, licenciado Talamonti, en relación a esto sabemos que esta resolución es definitiva, pero existe también dos posibilidades para que el presidente pueda otorgar, ingresar un amparo definitivamente, o bien, como lo dice el mismo reglamento de la CICIG, resolverlo a través de la Organización de Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. Varios son los escenarios y muchas las expectativas que se tienen en torno a este tema, pero qué mejor que usted que nos pueda definir y por supuesto explicar qué escenarios hay y qué puede pasar en los próximos días. Gracias, Axel, Alejandra. Miren qué importante e interesante lo que ustedes acaban de decir. Televidentes de TN, vamos a hacer esto de una manera muy seria. Hoy pareciera que esto ha quedado en el ámbito jurídico, legal, que es lo que vamos a analizar hoy. Muerto hay. Pero fíjese usted que aquí hay varios escenarios. El primero de ellos, por lo que dice la resolución de la Corte de Constitucionalidad, es que el presidente actuó solo, no en Consejo de Ministros. Entonces, creo que ahí la misma Corte de Constitucionalidad le está diciendo al presidente que una de las formas de enmendar esta situación es que él reúna al Consejo de Ministros, vuelva a hacer la declaratoria de non grato, por ejemplo, si esta es la decisión del presidente de la República, basado en un artículo que es muy importante, que es el 183 de la Constitución, donde en el literal O dice específicamente que el presidente constitucional de la República es quien dirime todos los asuntos de la política exterior de Guatemala, pero que además basándose en otros artículos constitucionales, 141, 142 y 143, que rápidamente lo que dicen es que Guatemala es un Estado libre, soberano e independiente, y utilizando esa soberanía, reuniendo al Consejo de Ministros, refrendando ellos esto, el presidente puede interponer esta solicitud de non grato a Naciones Unidas. Y con esto, de alguna manera, estaría resuelto uno de los vicios, entre comillas, ¿verdad? Vicio jurídico que la Corte de Constitucionalidad en esta noche dirimió para decir no al presidente de la República. ¿Pero creen que hay otros escenarios? Licenciado Talamonti, a mí me queda mucha duda en el sentido de que existe un acuerdo entre la CICIG definitivamente y el Estado de Guatemala, y en esos artículos, por ejemplo, en el artículo 12, indica claramente que cualquier controversia que pueda existir solo es el organismo internacional y el Estado de Guatemala los que lo tienen que definir, porque existe un tercero. Esto es muy interesante, licenciado Axel, lo discutíamos acá en estos días también con Alejandra, con Andri y con los televidentes de Todo Noticias. Aquí hay algo muy importante, hay instrumentos internacionales, ¿verdad? Está la Convención de Viena, que se ha venido invocando desde el domingo. La Convención de Viena es del año de 1961, es la que rige todas las relaciones diplomáticas. Estamos de acuerdo que la ONU no es un Estado, pero para estos efectos funciona un relacionamiento como en un Estado. De hecho, los países que forman parte de la ONU mandan embajadores ante la ONU, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice tanto la Convención de Viena como el acuerdo constitutivo de la CICIG entre Naciones Unidas y Guatemala, que las diferencias entre las partes, en este caso Naciones Unidas y el Estado guatemalteco, deben dirimirse única y exclusivamente entre ellas, por una situación que ellas convengan. Ahora, la pregunta es, ¿Naciones Unidas y el Estado guatemalteco convino en que se iba a resolver a través de un amparo o que se le iba a dar participación a la Corte de Constitucionalidad? La respuesta es no. Entonces aquí lo que hay es una falta realmente
digamos que en una extralimitación de funciones porque había un amparo que había que resolver, pero no hay competencia de la Corte de Constitucionalidad por lo que dicen estos acuerdos internacionales. Porque ¿hay algo, Alejandra, que sea superior a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala? Por supuesto que no, pero en redes sociales incluso circula información que los tratados internacionales y los tratados que se tienen con la ONU son distintos. ¿Es esto cierto? Esto es correcto. Fíjense, Axel, Alejandra, funciona de la siguiente manera. La Constitución es la máxima de las leyes en este país. Por favor, televidentes, no hay nada por encima de ella. Dice, eso sí, en su artículo 44 y 46, que tratados particulares, sobre todo los que tienen que ver en el tema de derechos humanos, quedan constituidos dentro de la Constitución al mismo nivel, por encima del derecho interno. La ley de amparo es una ley, un decreto, ¿verdad? Si bien es una ley constitucional, está realmente debajo, es una garantía, pero en este caso es una garantía que está dada para los guatemaltecos, pero que no viene dada y que no tiene la competencia para un caso de derecho internacional público como es este. Sobre todo si vamos a respetar lo que dice la Convención de Viena y el Acuerdo Constitutivo de CICIG, donde son solo únicos dos actores los que deben de darse. Pero hay una tercera vía, fíjense, Andrea, Alejandra. ¿Conocen ustedes algún pronunciamiento oficial de la contraparte del Estado? El Estado guatemalteco, a través del presidente constitucional de la República, licenciado Jimmy Morales, dijo: hago una declaratoria de non grato. Pero la otra parte, ¿hay alguna respuesta o pronunciamiento oficial a este momento? No, definitivamente que no. Al momento no se tiene claro ese pronunciamiento, pues no se ha hecho. Esperamos, Axel, se haga en las próximas horas. Ahora bien, en base a la resolución, licenciado Talamonti, sabemos que existe un proceso para poderlo reafirmar. ¿Se llevó a cabo? ¿Se saltaron algunos pasos? Esto es muy interesante, sí, porque en primera instancia está la situación. Hay una Corte Suprema de Justicia que de Suprema lo que tiene es el nombre, porque el máximo tribunal realmente para dirimir todo asunto en nuestro país, en el derecho interno, ojo, guatemalteco, es la Corte de Constitucionalidad. Pero aquí estamos hablando de que más que si se saltaron o no algunos pasos, se dieron pasos que son erróneos y equivocados. El comisionado Iván Velázquez o cualquier comisionado de CICIG, como cualquier embajador, tiene una inmunidad diplomática, y esta inmunidad diplomática viene dada en tres niveles: la del más alto nivel que tienen los mandatarios, la del segundo nivel que tienen los embajadores, y una de tercer nivel, como en este caso sería para un comisionado o un director internacional. Entonces ellos ya tienen esa inmunidad, por lo cual no necesitan una protección adicional dada por el derecho interno, como sería el tema del amparo. Por ello es que en el criterio no solo de su servidor, sino que de muchos abogados, ayer lo veíamos, el abogado Omar Barrios, el abogado Giovanni Frati, coincidimos en que esto es algo que no tenía competencia en lo interno a través de la Corte de Constitucionalidad. Lo que queda es enmendar este problema para no crear una polarización y obviamente para no crear más crisis. Y los únicos, Axel y Alejandra, que deben de decidir entre ambas partes quién lo va a resolver es Naciones Unidas, con el Estado guatemalteco en su alta diplomacia. Nadie más. A mí me llama algo peculiarmente la atención, ya para ir finalizando. En el mensaje el presidente decía: lo declaro non grato y exijo su expulsión inmediata. La resolución de la Corte este día asegura que Iván Velázquez puede permanecer en el país. ¿Asegura también que él pueda seguir al frente de la CICIG, o podemos esperar que ONU en los próximos días nombre a alguien más? Yo creo que habría que esperar básicamente lo que tú acabas de decir, que se nombre a alguien más, por una situación también muy sana, para no crear polarización en nuestro país ni confrontación. Realmente no podemos depender de personas, dependamos de instituciones. ¿La CICIG debe continuar en Guatemala? Sí, porque la lucha contra la impunidad y la corrupción debe de seguir. Pero esto no significa que no se pueda hacer con otro comisionado a cargo. Yo creo, es más, ante esta crisis sería lo más sano. Gracias, así que es un honor, como siempre, estar con ustedes, Axel, Alejandra, televidentes de Todo Noticias. Licenciado Talamonti, gracias por esa apreciación de la resolución, definitivamente, y por habernos aclarado la situación en relación a los posibles escenarios que se pueden dar en las próximas horas. Continuamos con el tema.